Estados Unidos atraviesa un episodio de infiltración institucional sin precedentes. Más de 3.200 integrantes de bandas armadas y redes de narcotráfico, procedentes de carteles como CJNG, Sinaloa, MS-13 y otras células de alcance continental, han sido capturados en una serie de operaciones coordinadas a lo largo del país. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no fue el número de arrestos, ni la magnitud de las incautaciones de droga, armas y dinero. Lo que rompió los estándares de seguridad nacional fue hallar que la infiltración no venía desde las fronteras, sino que estaba incrustada en oficinas gubernamentales, con acceso a bases de datos federales, rutas militares, sellos oficiales y sistemas de comunicaciones que se creían inviolables. Todo comenzó en la madrugada del 12 de junio, en Arlington, Virginia, dentro del Pentágono. No se trataba de una redada ni de un operativo antinarcóticos. Era, en apariencia, una simple auditoría administrativa ordinaria. Inspectores revisaban equipos, sellos, documentación interna, inventarios de material sensible y áreas de almacenamiento donde se guardan artículos clasificados y equipos con acceso restringido. Nada en esa mañana sugería que el país estaba a segundos de descubrir uno de los mayores escándalos de seguridad desde la Guerra Fría. Detrás de una impresora, perfectamente acomodado, en un habitáculo metálico que no figuraba en ningún plano, había un compartimento oculto. Dentro reposaban 3,8 kilogramos de cocaína de alta pureza, dispuestos en paquetes envasados al vacío, $74.000 en fajos numerados y una pistola Sig Sauer P320 con cargador lleno. No era un decomiso, no era evidencia sellada, no era material incautado pendiente de traslado. Esa reserva estaba dentro del área de trabajo de un funcionario activo, Michael R. Hanford, asesor de políticas en logística militar. Tenía acceso a información crítica relacionada con transporte de armamento, cadena de suministros y credenciales internas. Cuando fue esposado, no articuló palabra. Ni defensa, ni sorpresa, ni protesta. Su silencio resultó más perturbador que cualquier confesión. La laptop cifrada del asesor fue enviada a Quantico. Analistas en crimen digital tardaron horas reconstruyendo la arquitectura del disco. Lo que apareció después cambió el enfoque del gobierno federal de simple contención a emergencia nacional. Había rutas de transporte codificadas, listados de empleados clasificados como seguros para colaborar, y archivos detallando casas de operación repartidas en vecindarios tranquilos donde niños jugaban en bicicleta, donde nadie habría imaginado que operaban células criminales con contactos directos dentro de la infraestructura estatal. La información no era fragmentaria, estaba organizada cronológicamente, con códigos, contraseñas, sellos y rastros de actividad que databan de meses, quizás de años. La primera reacción del gobierno no fue pública. No hubo comunicados de prensa, no hubo ruedas de cámara. Se activaron protocolos reservados para amenazas extranjeras, a pesar de que ésta no provenía del exterior. Se trataba de un enemigo que operaba desde escritorios limpios, con credenciales aprobadas, dentro del corazón administrativo del país. Un día después, antes de que amaneciera en la costa este, se ordenó una operación simultánea en varios estados para evitar fugas, destrucción de evidencia y reacciones en cadena. La instrucción fue clara: actuar al mismo tiempo para evitar que la red se replegara o eliminara sus rastros. En Arlington, la casa parecía ordinaria. Ventanas cerradas, luz tenue, un automóvil familiar estacionado frente al garaje. Los vecinos jamás sospecharon que 5 hombres armados operaban desde allí. Cuando el FBI irrumpió, estallaron disparos desde la escalera. La cocina se convirtió en parapeto improvisado. Vidrios rotos, polvo blanco elevándose en el aire, casquillos rebotando contra las paredes. En menos de un minuto, 2 hombres cayeron y los otros fueron reducidos. Los agentes hallaron 28 kilos de metanfetamina y etiquetas falsificadas con códigos militares que coincidían con los registros hallados en Quantico. A cientos de kilómetros, un MRAP avanzó contra un taller metalúrgico en Houston. Los explosivos desgarraron el portón de acero. El tiroteo resonó como martillazos contra estructura metálica. Tras 4 intensos minutos quedaron asegurados 118 rifles, 7 ametralladoras, piezas de fusilamiento automático y 42 kilos de cocaína empaquetada,
Cada caja había sido preparada para pasar como repuesto automotriz. Nada casual, nada improvisado. En el desierto de California, drones detectaron un vehículo huyendo. Helicópteros DHS descendieron cortando su trayectoria. Los hombres intentaron escapar a pie por la arena, pero fueron capturados sin necesidad de disparos. En Norfolk, 6 contenedores con sellos federales falsificados estuvieron a instantes de ingresar al flujo logístico comercial. Dentro se hallaron precursores químicos, dinero embodegado, cocaína lista para distribución. Para el amanecer, las cifras redefinían el panorama. 2,1 toneladas de droga incautada, 221 armas largas aseguradas y 58 arrestos directos. Sin embargo, lejos de traer calma, esos números abrieron la puerta a algo peor. Los agentes confirmaron que lo descubierto representaba apenas una rama, no el tronco ni las raíces del sistema. La investigación reveló 3 trazas estructurales que funcionaban como arterias. Un corredor de armas que utilizaba empresas de transporte con contratos gubernamentales para ocultar cargamentos. Un corredor de narcóticos apoyado en almacenes suburbanos y pequeños negocios que parecían irrelevantes. Y un corredor financiero que movía capital a través de salones de uñas, talleres automotrices, supermercados pequeños y distribuidoras, fondos que fluían con apariencia rutinaria pero que, al superponer las transacciones digitales, se conectaban con cuentas en México, Guatemala y Colombia. Entonces comenzó la contragolpe interno. Funcionarios desaparecieron de sus puestos sin aviso. Contratistas borraron servidores enteros. Un técnico de comunicaciones en Tampa se atrincheró. Destruyó 2 dispositivos cifrados y cortó líneas de fibra antes de ser reducido. Gritaba que otros ya estaban eliminando cabos sueltos. En Denver, 2 empleados intentaron destruir registros financieros. En Charlotte, un coordinador huyó dejando su placa sobre el escritorio y su auto abandonado en el estacionamiento. La magnitud obligó a convocar una reunión de emergencia en Washington, D.C. Representantes de FBI, DHS, DOJ, DOD, ICE y ATF reunidos frente a pantallas saturadas de mapas, rutas, marcas rojas creciendo como un tejido canceroso. La respuesta fue la creación de una Fuerza Nacional de Restauración de Integridad Federal, con autoridad transversal, destinada a Canetuelá por rastrear, extirpar y reconstruir cada grieta abierta en el Estado. Equipos fueron enviados a oficinas que jamás habían sido consideradas vulnerables. Llegaron al mapar a almacenes, departamentos de procurement, centros de comunicaciones, unidades logísticas, bases administrativas, y el patrón se expandió como una constelación. Fondos desviados mediante empresas fachada, uniformes oficiales duplicados, identidades clonadas, envíos gemelos, uno legal, uno criminal, bases de datos replicadas, sellos federales perfectos, portales de mensajería cifrada camuflados como actualizaciones de software rutinario. El mapa final mostraba no una filtración, sino un sistema paralelo, operando debajo del oficial, invisible pero funcional, sostenido por la confianza institucional que nunca había sido cuestionada. No era un ataque frontal, era infiltración lenta, paciente, quirúrgica. El cartel no irrumpió por la puerta, pasó con acreditación aprobada. Y así se mantuvo por años. A pesar de lo alarmante, la reacción coordinada demostró que la estructura defensiva, aunque vulnerada, no está rota. Miles de agentes se movilizaron en tiempo récord. Bases de datos comenzaron a ser auditadas línea por línea. Sistemas fueron blindados, sellos rediseñados, protocolos modificados. La maquinaria se encendió, pesada pero firme. El país miró hacia adentro y encontró algo que no esperaba, pero decidió no retroceder. Lo que comenzó con un hallazgo accidental en una oficina gubernamental terminó por convertirse en la exposición más preocupante de infiltración criminal dentro de la estructura estatal estadounidense en tiempos recientes. No se trataba de un ataque frontal ni de una guerra declarada. Era algo más lento, silencioso y mucho más peligroso. Una red que había aprendido a convivir con la burocracia, a moverse entre formularios oficiales y correos internos, a respirar dentro del sistema sin ser detectada. Durante años, ahora se sospecha que más de 5, grupos criminales de alta peligrosidad se infiltraron en puestos administrativos, logísticos y tecnológicos dentro de instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad nacional. Las cifras que emergieron con el paso de los días
apenas lograban dimensionar parcialmente el alcance. Más de 3.200 detenidos vinculados a CJNG, Sinaloa, MS-13 y otras ramas menores, toneladas de droga incautada, más de 200 armas largas aseguradas. Pero ese número, lejos de representar una victoria definitiva, funcionó como un recordatorio aterrador. La red real era más grande que sus capturados. Todo se remonta a las 06:12 de la mañana del 12 de junio, en Arlington, Virginia. En un edificio administrativo dentro del Pentágono, una revisión interna rutinaria pretendía confirmar el cumplimiento de protocolos operativos. Nadie esperaba encontrar nada fuera de lugar. El personal encargado había realizado ya decenas de verificaciones similares durante el año. La sala era austera, sin ventanas, iluminada por luces blancas y frías que no proyectaban sombra. Uno de los inspectores, en un acto casi mecánico, movió una impresora multifuncional para verificar numeración de inventario. Fue entonces cuando el sonido del rodamiento metálico reveló algo extraño. La pared detrás no era uniforme. Lo que parecía un panel sólido resonó hueco. La curiosidad técnica obligó a los auditores a continuar. Tras retirar los tornillos laterales, quedó expuesto un compartimento de acero con cerradura magnética. Los técnicos tardaron menos de 3 minutos en forzarlo. Adentro, envueltos con precisión quirúrgica, descansaban 3,8 kilogramos de cocaína de alta pureza, fajos de billetes numerados que sumaban $74.000 y una Sig Sauer PP-20 con seguro montado. El detalle que más perturbó a los agentes no fue el contenido, sino el contexto. Ese compartimento no estaba en un barrio marginal ni en una bodega clandestina. Estaba dentro del corazón político-militar del país. La droga no había sido incautada. Estaba almacenada como si formara parte de un flujo interno. Como si alguien creyera que nunca sería descubierta. El despacho al que pertenecía ese espacio era ocupado por Michael R. Hanford, asesor en logística armamentista. No un guardia, no un asistente temporal. Un funcionario con acceso a información sensible sobre rutas militares y envíos de material estratégico. Al ser detenido, adoptó un silencio difícil de interpretar. No se mostró sorprendido, ni desafiante. No intentó hablar. Sus ojos no denotaron miedo, ni culpa, ni rabia. Quedó sentado, mirando hacia adelante, como si aceptara que el momento había llegado. Para los investigadores, ese silencio no significó ausencia de explicación, sino la confirmación de que lo que estaban descubriendo era apenas la entrada a un túnel mucho más profundo. La laptop confiscada fue enviada al laboratorio de análisis digital de Cuántico, donde especialistas trabajaron contra el tiempo. Romper el cifrado tomó horas. Cuando los archivos finalmente fueron abiertos, la tensión en la sala se volvió palpable. Lo primero que apareció fueron rutas logísticas codificadas con fechas, matrículas y números de envío. No eran apuntes improvisados, eran listas ordenadas, con control de entradas y salidas, sellos aprobados con firma legitimada. Luego surgió un segundo archivo, aún más inquietante, una lista detallada de 37 empleados federales y estatales catalogados como colaboradores confiables. Algunos trabajaban en bodegas de almacenamiento, otros en departamentos de adquisiciones, varios en oficinas de datos. Muchos ocupaban cargos medianos, invisibles, lo que explicaba por qué nadie había sospechado de ellos. El tercer archivo fue el más revelador. 14 viviendas alquiladas bajo identidades limpias. Casas familiares en suburbios pacíficos, con jardines cuidados y buzones sin correspondencia acumulada. Residencias aparentemente normales donde operaban células de distribución, custodiadas por criminales que caminaban por el vecindario saludando como cualquier vecino más. El gobierno comprendió de inmediato que lo descubierto no era un caso aislado. Si una terminal administrativa podía contener droga y armas sin ser detectada, significaba que el sistema de control interno presentaba grietas estructurales, que los filtros de seguridad no estaban preparados para un enemigo que no entraba con violencia, sino con papeles sellados y aprobaciones de personal. Lo que siguió fue un operativo simultáneo a nivel nacional. Equipos tácticos se posicionaron en múltiples estados antes del amanecer. En Arlington, hombres armados respondieron con fuego desde el segundo piso de la vivienda intervenida. El intercambio duró menos de un minuto,
pero dejó un pasillo lleno de casquillos y las paredes marcadas por impactos. En Houston, el eco metálico del combate dentro de un almacén industrial retumbó durante 4 minutos que parecieron eternos. En California, los drones siguieron un SUV que avanzaba sobre tierra árida antes de ser interceptado. En Norfolk, contenedores que estaban a punto de ser liberados al corredor marítimo fueron detenidos in extremis. Con el amanecer se registraron resultados contundentes. Toneladas de droga, armas automáticas, 58 detenciones inmediatas. Sin embargo, nada de eso produjo alivio. Si todo lo incautado provenía de una sola rama de la red, ¿cuántas más quedaban intactas? Los analistas comenzaron a trazar conexiones en pantallas digitales gigantes. Cada punto representaba una compra, un envío, una firma, una transferencia. El mapa que emergió dejó a más de un observador en silencio. Lo que se dibujaba no era una ruta de tráfico. Era una estructura paralela, un sistema gemelo que funcionaba debajo del oficial. Empresas de transporte con contratos militares movían cargamentos duplicados, uno legítimo, uno encubierto. Almacenes residenciales operaban como nodos para drogas que viajaban disfrazadas de productos clínicos o insumos veterinarios. Negocios pequeños, tiendas, talleres, panaderías, salones de uñas, generaban flujo de caja que lucía normal, pero al ser superpuesto con registros bancarios y transferencias al extranjero, revelaba conexiones latentes con bancos en Guadalajara, Tijuana, Bogotá, Ciudad de Guatemala. Entonces surgió algo aún más inquietante. La red reaccionó desde adentro. Funcionarios huyeron dejando tarjetas de acceso sobre sus escritorios. Contratistas borraron registros completos de actividad. Un técnico de Tampa se encerró en un cuarto de comunicaciones, destruyó servidores y gritó que otros ya estaban limpiando el rastro. En Denver, 2 empleados intentaron abrir una sala restringida para eliminar archivos contables. En Charlotte, un coordinador abandonó su vehículo, cruzó el bosque a pie y desapareció durante 12 horas antes de ser capturado. La sensación en las agencias era la de un edificio que empieza a crujir antes de un derrumbe, cuando todavía nadie sabe si las vigas resistirán o si todo cederá sin aviso. En Washington, la reunión extraordinaria fue tensa, silenciosa. Había representantes de FBI, DHS, DOJ, DOD, ICE, ATF, coordinadores estatales y auditores especiales. Nadie levantó la voz, pero todos comprendían que estaban ante un escenario límite. Se ordenó crear una unidad permanente con grado de autoridad ampliada, capaz de intervenir departamentos sin esperar autorización jerárquica tradicional. Esa fuerza, diseñada para operar casi como una cirugía abierta, comenzó a rastrear contratos, permisos, historiales laborales, accesos, firmas digitales, transacciones internas. Lo que halló no fue improvisación, sino ingeniería. Identidades construidas con precisión, firmas clonadas, credenciales replicadas con exactitud microscópica, sistemas de mensajería ocultos dentro de actualizaciones de software aparentemente inofensivas. La red no sobrevivía por violencia, sobrevivía por confianza. Utilizaba la rutina administrativa como cortina. Se camuflaba en lo cotidiano. Y ese tipo de enemigo, comprendieron tarde, es el más difícil de detectar. Conforme pasaron las semanas, la opinión pública comenzó a enterarse lentamente. Primero fueron filtraciones menores en prensa local, luego reportes incompletos, después análisis más duros. Programas nocturnos debatían cómo pudieron pasar años sin sospecha. Columnistas discutían la fragilidad del sistema. En cafés de Washington se escuchaban conversaciones en voz baja. Funcionarios honestos comenzaron a mirar de reojo a compañeros de oficina que conocían desde hacía años. La desconfianza impregnó edificios, pasillos, ascensores, salas de reuniones. En algunos departamentos, los trabajadores comenzaron a usar la palabra infiltración con la misma naturalidad con que antes hablaban de presupuestos o contratos. Pero la pregunta que nadie podía responder fue abriéndose paso entre los pasillos del poder. Si esta red fue capaz de operar dentro del Pentágono, ¿qué les impediría replicarse en otros sectores estratégicos? ¿Infraestructura eléctrica? ¿Sistemas de control aéreo? ¿Red financiera? ¿Bases nucleares? Las agencias sabían que responder a aquello requeriría no solo rastrear células criminales, sino examinar la arquitectura completa del Estado,
revisar quién accede a qué, cómo se valida un sello, cómo se aprueba un envío, qué protocolos se automatizan sin supervisión humana. Por primera vez en décadas, el gobierno no miraba hacia afuera, hacia fronteras o amenazas externas. Miraba hacia adentro. Lo que se descubrió no fue únicamente un delito, fue un reflejo incómodo de vulnerabilidad institucional, un recordatorio de que la seguridad no siempre se quiebra con explosiones, sino con formularios firmados sin sospecha. La infiltración no se abrió paso con fusiles, sino con identidades aprobadas, con sonrisas educadas, con tarjetas de acceso que pasaban sin alarma. Aún así, la respuesta no fue rendición. Equipos federales comenzaron a reconstruir protocolos desde cero. Sellos oficiales fueron rediseñados. Contrataciones pasaron por auditorías exhaustivas. Bases de datos recibieron nuevos blindajes. La red infiltrada fue golpeada en puntos críticos, aun cuando se intuye que no toda ha sido erradicada. Estados Unidos despertó con una herida, pero también con un músculo tensado. Las instituciones reaccionaron, aprendieron, respondieron, y esa respuesta tal vez sea la línea que contenga una repetición futura. Pero una duda sigue sin respuesta formal. Si esta red pudo existir tanto tiempo sin ser vista, ¿cuántas más aguardan bajo el ruido cotidiano? Nadie en Washington se atreve a coafirmarlo, pero todos en privado han comprendido lo mismo. Este caso no es el final de una historia, sino el comienzo de una vigilancia distinta. El temor ya no es quién ingresa al país, sino quién ya está dentro. Y allí, en ese silencio que queda cuando los pasillos quedan casi vacíos y las luces del edificio se apagan, persiste una inquietud que ningún operativo ha podido disipar del todo. Tal vez lo descubierto sea únicamente la primera capa visible. Tal vez lo más profundo todavía no ha sido tocado.